internacional organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, agradeciendo que continúen escuchando a los disertantes que tenemos hoy, que son realmente extraordinarios, y para nosotros es un lujo. Nosotros disfrutamos desde este lado de la pantalla también, tomando nota, ¿no? Y aprendiendo con todo lo que tienen para exponer. En este caso en particular tengo el honor de presentar un panel con eje en la normalización técnica, donde se va a abordar desde una perspectiva más general que lo planteado con Ana Clara, pero estableciendo un puente y un diálogo con la presentación que nos hizo anteriormente, que fue realmente también excelente. Y en este sentido tengo el honor de presentar a un referente a nivel internacional como Enrique Martínez de Segitur. Enrique, muy agradecidos de que estemos acá. Sabés que además es tu casa, ya podemos decirlo. Hemos tenido el honor de reunirnos anteriormente y en este sentido te toca ser de moderador de un panel integrado por figuras, digamos, también muy importantes y que para nosotros va a ser muy enriquecedor poder escucharlas como Tony, como Natalia, como Miguel. Sin más, para dejarlos a ustedes fundamentalmente que expongan, te cedo la palabra, Enrique, agradeciéndote profundamente la participación en el marco de este seminario de la Universidad Tecnológica Nacional, que es una universidad pública de la Argentina muy reconocida y que está trabajando el tema de tecnologías y turismo desde hace relativamente poco tiempo, pero con mucho ímpetu como para poder profundizar y aportar a la realidad de nuestros territorios, ¿no? Y del desarrollo de nuestros destinos. Muchas gracias, Mauro. Esa es la perspectiva que hay que tener, ¿no? El desarrollo territorial. La tecnología viene a caer en marcos regulatorios, en políticas públicas y en territorios, o sea que es un magnífico enfoque. Estoy seguro que tendrán muchos éxitos. Hoy vamos a hablar de normalización en esta mesa y me gustaría hacer una introducción de por qué es importante la normalización. Y básicamente es porque es un acelerador del mercado. El mercado, como todo el mundo sabe, es una institución, no existe, no se lo encuentra uno por la calle andando, sino que es una construcción. Y existían siempre mercados medievales, pues mercados locales. El mercado nacional que hoy conocemos, no digamos los mercados como los de la Unión Europea o mercados de acuerdos entre países como el que acaban de firmar los países de Asia, son instituciones. Entonces, eso se construye. Y para acelerar la presencia en ese mercado que está ya construido, muchas veces las normas son fundamentales. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre lanzar una norma cuando tienes una norma de playa, como este año, que luego nos referiremos a ello al hablar de Miguel, no todo el mundo tiene que ir presentando ocurrencias que vayan casando con las necesidades. Tú presentas cuál es la necesidad con una norma, estos son los requisitos que tiene que cumplir una norma para satisfacer una playa segura frente a COVID, y una vez que has establecido eso por consenso y de una forma limpia, pues se publica, como luego nos explicará Natalia, en el Boletín Oficial del Estado y todo el mundo lo puede vender. Una vez que con limpieza has establecido el margen, das un extraordinario acelerador a la contratación, porque las empresas ya saben qué tienen que ofrecer, cuáles son las necesidades que se les pide que satisfagan, y los ayuntamientos tienen la posibilidad de comprar con rapidez esto y comprarlo sin equivocarse, porque unos técnicos pueden ser mejores que otros, tener unos criterios u otros. Ahora, el ayuntamiento dirá, quiero una tecnología de playas, que por supuesto puede ser cualquiera, pero con arreglo a una norma UNE, lo que sea, o a la guía que hemos elaborado. Y las empresas sabrán qué producir y hacia dónde orientar sus capacidades porque tienen eso. Y luego, de cara a los consumidores, a quienes vamos a la playa como usuarios o como ciudadanos a un hotel o a un restaurante, tu tranquilidad de que los procesos que hay allí dentro se corresponden con una norma que ha sido públicamente debatida, está informada y obedece a los mejores conocimientos disponibles. Por tanto, es un acelerador del mercado en ese sentido, porque da claridad a los ayuntamientos al comprar y a las empresas al vender, y porque da tranquilidad a quienes utilizamos estos. Y es también un garante, aparte de los procesos, un garante de derechos, porque los aterriza, como veremos en el caso de la accesibilidad después en algún momento. Recordarán, si es que tuvieron ustedes la gentileza de seguirme, que hace unos días, cuando yo les presentaba el modelo de destinos turísticos inteligentes de España, decíamos que allí hay un eje de accesibilidad
que garantiza el cumplimiento normativo, lo analiza, hay normas nacionales, antes aludís a las inconsistencias que sea cuando hay normas de patrimonio que dicen una cosa, normas de accesibilidad que dicen otras. Bueno, ¿cómo se casa eso? Pues esto analiza cómo unas normas se casan con otras, analiza tu nivel de gestión en el ayuntamiento, si tienes gente formada, si tienes presupuestos, si no los tienes, analiza en tu implementación cómo hacer las rampas, cómo hacer las aceras, qué normativas hay para eso y en qué medida son adecuadas a tus necesidades o no, y analiza que tus páginas, tus herramientas tecnológicas, tus páginas web, tus herramientas en redes sociales, otras cosas, responden a principios de accesibilidad. Por tanto, metes una catarata de requisitos que analizan eso y luego además lo puedes medir y te puedes comparar con otras ciudades. Bueno, nos referiremos a ello en el transcurso de esta conversación. Teníamos hoy que presentarles, que los españoles saben ustedes que tenemos eso, tenía, hablamos en pasado, y ustedes no. Quiero presentarles a tres personas, a Miguel Mirones, en primer lugar, así por el orden en el que aparecen en mi pantalla, que es un empresario hotelero, está en el mundo de los balnearios, preside esa asociación y han hecho pues unas políticas muy interesantes que no son objeto de esta charla, pero que un día, Miguel, deberíais contar cómo el mundo de los balnearios se puso otra vez en el lugar que merecía y entró a formar parte del sistema de salud y otras muchas cosas con una tarea muy buena que desempeñaste, ¿no? Él trabaja además regularmente con ustedes, con diversos gobiernos de Argentina ha tenido relación y tiene una relación muy regular con la Cámara de Turismo Argentina, ¿no? Cuando nosotros estuvimos allí con el Instituto Ciudades del Futuro hace un tiempo, ellos nos facilitaron una reunión con sus colegas allí, o sea que trabaja con instituciones de Argentina regularmente. Hoy está aquí porque es el presidente del ICTE, que es el organismo que lleva las políticas de calidad en turismo en nuestro país. Los que hacen las normas de playas, de talasoterapia, nos habrán escuchado hablar ustedes de la Q de calidad, que es muy famosa en España y que todos los veranos hay un debate de cuántas Qs tenemos, cuántas Qs hemos perdido, cuántas más playas han merecido ser parte de una Q, y la Q de playas, como por retomar el inicio de la conversación, lo que da a la gente es la seguridad de qué nivel de servicios, de qué nivel de calidad del agua hay, etcétera. Luego Miguel nos cuenta. Y ha hecho una cosa muy importante en este proceso de COVID, que ha sido al estallar la pandemia, hay un momento de confusión muy grande y cabe a ellos, bueno, debemos reconocerles a ellos, es su mérito, el haber liderado un debate de todos los expertos en las áreas más diversas, luego les comentará cuáles son, para generar guías que luego se fueron evaluadas por el Ministerio de Sanidad y aprobadas y luego reconocidas por UNE, de museos, de restaurantes, de playas, de un sinnúmero de actividades turísticas que gracias a ellos tuvieron una certeza de qué cabía esperar, qué debían hacer para ser un lugar seguro. Y está liderando en estos momentos mundialmente España, gracias a ellos, los grupos que están convirtiendo esas normas inicialmente UNE, en normas ISO para ser normas mundiales. Por tanto, es una persona que nos puede enseñar mucho, ¿no? La primera parte sería, hemos hecho la norma, decíamos en este esquema español. La segunda está aquí a mi izquierda en la pantalla, nuestro amigo Toni Pérez, el alcalde de Benidorm. Él puede hablar mucho y muy bien de certificación porque fue el primer destino turístico inteligente certificado del mundo, porque tiene otras muchas certificaciones, tiene una oficina. Él nos contará el esfuerzo que hizo su ayuntamiento para certificarse en concreto en el área de accesibilidad, nos dará una pincelada de eso, y una vez que se hace la norma de playas tiene que haber alcaldes, tiene que haber políticas públicas, funcionarios públicos que sean capaces de aterrizar eso en su territorio. Las playas son muy distintas, hay calas pequeñitas, playas de montones de kilómetros, como las que tienen ellos. Bueno, ¿cómo logras que el acceso a esa playa se haga de una forma pautada? Que no estén más de determinado número de personas, que la gente entre con unos tickets que sacas. Bueno, ¿cómo aprovechas la mucha información que tienes de esas personas cuando están en la playa para hacer otras cosas del ayuntamiento? Nos lo contará y referirá también cómo sin él, como representante de la parte pública, no solo del ente gestor del ayuntamiento, del ente gestor de turismo, sino representante de sus ciudadanos, de una comunidad civil, de una comunidad de valores, como lo más importante en estos procesos, aparte de tener el apoyo de la norma, es tener una muy buena información para que los ciudadanos podamos ejercer
ejercer nuestra responsabilidad y que todas las cosas funcionen. Luego Tony nos contará estas cosas. Y finalmente Natalia Ortiz de Zárate, que es del Organismo de Normalización Español. Ustedes tienen un organismo gemelo allí en Argentina, creo, Natalia, que se llama incluso igual, ¿no? Que no, nosotros. se llama IRAM allí. IRAM, pues el que se llama igual es el otro. Bueno, que es la persona que nos va a contar el trabajo que se hace desde UNE para dar apoyo a los grupos de expertos o a las personas que desde el sector público reclamamos una norma. Ella nos va a contar en qué normas hemos venido trabajando, hará una especial mención a las normas de accesibilidad y en qué normas está trabajando el CTN 178, el de ciudades inteligentes, que se lleva turismo y entre otros la accesibilidad en ciudades, que es el que presido yo. Y sin más, pues vamos a empezar, si os parece, con Miguel, que nos va a contar esto que yo os he anunciado brevemente. Muchas gracias. Miguel, por favor. Pues muchas gracias, Enrique. Muy buenos días Miguel, a todos. Tenéis unos 5 o 6 minutos iniciales y luego pasamos a un debate. Perdón que no lo he dicho. Gracias. Perfecto. Un placer de participar en este panel y con buenos amigos todos los que estamos interviniendo y que en diferentes ámbitos y momentos pues, nos toca trabajar y coordinarnos en muchísimos aspectos. Así que, entrando directamente a lo que me has trasladado en tu presentación, decir que efectivamente en el mes de marzo el turismo en España se encontraba, igual que en el resto del mundo, en un momento de incertidumbre y de colapso total, con todos los agentes completamente desbordados por la situación y sin saber muy bien por dónde arrancar. En ese contexto nace una propuesta que desde el Instituto de Calidad Turística trasladamos al Ministerio de Turismo de España, teniendo en cuenta que el Instituto de Calidad Turística es un modelo de colaboración público-privada muy importante, muy potente y que ha servido de referencia para muchas cosas en España y en el mundo, en el sentido de que participan en el Instituto, en su junta directiva, representantes del Ministerio de Turismo, de las comunidades autónomas, de los municipios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, todas las patronales nacionales de los subsectores turísticos, y eso da una fortaleza que a la hora de lanzar propuestas en torno a lo que es la calidad turística y en este caso los protocolos que elaboramos, pues nacen esas propuestas ya con un consenso pues de todo lo que son los diferentes agentes del sector turístico. Esa propuesta que se lanzó de realizar los protocolos al Ministerio, el Ministerio lo presentó a la comisión sectorial en la que se reúnen todas las comunidades autónomas españolas, donde se consensuó hacernos al Instituto una encomienda para realizar los protocolos y a partir de ese momento el Instituto convocó grupos de trabajo divididos por cada uno de los diferentes subsectores, tocando todos los diferentes ámbitos de la cadena de valor del sector turístico hasta completar 23 normas que se hicieron finalmente, grupos en los que participaron 450 personas provenientes del propio Ministerio de Turismo, de las comunidades autónomas, de diferentes municipios de toda España. Por ejemplo, Tony participó en el grupo de playas, en concreto, y de espacios públicos singulares. También participaron, y esto es muy importante, en todas las normas, porque estábamos hablando de normas de prevención de riesgos laborales, se consensuó con los sindicatos de mayor representatividad estatal en España, que son UGT y Comisiones Obreras, y también con ámbito sanitario y de la prevención de riesgos laborales con las asociaciones nacionales correspondientes. Y eso permitió, en un ejercicio, yo creo que récord Guinness, porque en un mes salieron 22 normas por cada uno de los diferentes ámbitos, como decía, de la cadena de valor del sector. La última, la 23, se ha hecho recientemente, que es la de estaciones de esquí, que como no había urgencia, pues se saca ahora de cara a la temporada de invierno. Pero esto cubre desde hoteles, restaurantes, playas, campings, balnearios, agencias de viajes, museos, espacios públicos singulares, en fin, hasta 22, imaginaros todo lo que supone la cadena de valor, por supuesto el transporte también incluido,
y por lo tanto una actuación integral de todo el sector turístico. Y lo más importante, que lo comentaba Enrique, es que estas normas, que con toda esa participación, fueron finalmente validadas por el Ministerio de Sanidad en España. De nada nos hubiera valido hacer unas normas que luego las autoridades sanitarias no reconocieran como normas eficaces para los sistemas de prevención de actuación en las empresas, teniendo en cuenta que teníamos que garantizar que ese sistema de prevención sirviera para los turistas, pero también para los trabajadores y para los residentes en los municipios en los que se encontraban los diferentes establecimientos turísticos, porque aquí se trataba de conseguir una seguridad global. De nada sirve que haya un sistema de prevención, por ejemplo, en un hotel, si luego no se consigue que esa seguridad, tanto los trabajadores como los residentes del municipio, también participen de la misma, porque pues todos ya a estas alturas, hoy ya somos conscientes de lo que significa el altísimo riesgo de contagio. En aquel momento estábamos trabajando en muchas ocasiones por percepción y por informaciones todavía no constatadas, pero lo cierto es que el sistema que se montó ha conseguido grandes logros, y el más significativo es que de los contagios que ha habido en España a partir de la entrada de este sistema de prevención que montamos, solo el 3% han provenido del sector turístico, lo cual yo creo que es una manifestación clara de que hemos logrado hacer algo realmente eficaz. Tengo que agradecer a UNE, que una vez terminado este trabajo, y Natalia está aquí en representación de esta organización, bueno, pues en un tiempo récord también logró la transformación de estas normas elaboradas desde el ICTE en unas especificaciones que UNE las dio curso, las hizo propias, publicándolas ya como digamos, normas públicas para que estuviesen totalmente a disposición de todas las personas agentes del sector turístico, de una manera totalmente gratuita, que era otro de los compromisos que desde el Instituto asumimos y que UNE también lo asumió como propio y se puso gratuitamente a disposición de todo el sector turístico español, insisto, en cumplimiento de un compromiso dado. Posteriormente, hecha esta norma, esta transformación, entendíamos que todo esto tenía que tener un proceso, como ocurre con cualquier norma, en la que sea certificable, y en este caso, esa posibilidad de certificación, después de haber una norma pública, creíamos que era sustancial e importantísima. Y lo creíamos por una razón fundamental. Nosotros entendemos que la sanidad, el mundo de la sanidad se construye con garantías. Donde no haya garantías, la sanidad no es creíble. Y por lo tanto, sin garantía, sin esa garantía de sanidad, no es posible transmitir percepción de seguridad sanitaria. Y en este contexto en el que estamos actualmente, si no hay percepción de seguridad sanitaria, no hay turismo. Y por lo tanto, tenemos que buscar los mecanismos que al cliente, a los mercados, le dé garantía de que esa seguridad sanitaria existe. Y ahí el mundo de las normas y posteriormente la certificación, yo creo que juegan un papel fundamental. Y por ello se creó un sello, el Safe Tourist Certifier, que se lanzó al mercado, que ha tenido una acogida, yo creo que magnífica, teniendo en cuenta que en muy pocos meses, porque este proceso se terminó, el sello estuvo disponible en el mes de junio, en prácticamente 3 meses, son 1 millón de empresas las que ya disponen de este sello en España, y además hemos tenido peticiones de diferentes países del mundo para que también bueno, pues podamos certificar sus procesos después de haber hecho la implantación. Yo creo que España, y lo digo con orgullo, y lo digo además compartiendo este orgullo en estos momentos con 3 personas que han tenido una participación muy activa en este proceso durante estos meses, pues hemos logrado dar respuesta al sector turístico en un tiempo récord, en un contexto muy complicado. Y hoy, pues lo que queremos hacer es ponerlo también a disposición de todo el mundo. Por eso, desde el trabajo conjunto del ICTE con UNE y con Natalia como responsable de UNE, así lo estamos haciendo, se trasladó a ISO y se inició en ISO un proceso para conseguir que se pudiera hacer una norma de alcance mundial, que seguro que Natalia lo va a explicar a continuación, por lo tanto yo no lo voy a dejar ahí. Y sí, lo que quiero trasladar es que
una vez más se ha demostrado que solo se puede responder en el sector turístico de manera clara, eficaz y contundente desde la colaboración público-privada. Este proceso ha sido una clara demostración de ello. Y el sistema de normas que nos hemos dado y que están a disposición de todas las empresas españolas y ahora a partir de eso esperemos a nivel mundial, solo ha sido posible por esa colaboración público-privada, aunque nosotros hayamos tenido el honor de liderar y coordinar este grupo. Así que a vuestra disposición para cualquier pregunta y muchas gracias por la invitación y a mis compañeros de mesa por su colaboración también durante este proceso. A ti, Miguel. Luego vamos a compartir en el chat las páginas web en las que están disponibles las normas por si alguien quiere visitarlas. Pues a continuación, Toni Pérez, el alcalde de Benidorm. Alcalde, cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días a todos desde Benidorm, desde España. Y muchas gracias por invitarnos a participar de esta experiencia, ¿no? Y hablar, pues, fundamentalmente de normalización, hablar dentro de ella de accesibilidad y abordar en la medida que podamos también pues esa experiencia sin duda muy exigente de la que ya hemos hablado también con relación a nuestras playas y a la accesibilidad y a las garantías y seguridad de las playas de Benidorm, ¿no? Esta ciudad del Mediterráneo, que es una ciudad compacta en alturas, que parte de una trama y de un planeamiento urbanístico que facilita mucho la tarea contemporánea, ¿no? Nos hemos encontrado cuando llegamos a la alcaldía y en la gestión pública, por una ciudad que tenía muchos condicionantes ya superados, que tenía ya una serie de cuestiones muy avanzadas que nos permitían profundizar en eso de la normalización, fundamentalmente vinculándonos al destino turístico inteligente y, desde luego, para, en su momento, como reto, abordar esa exigente norma UNE, la 178.501, que tiene la accesibilidad uno de sus ejes fundamentales, ¿no? La gobernanza, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad. Y con todo lo hecho, con todo lo que representaba la ciudad y el destino, pues, aquello que no era medible. Pensar que un destino, una ciudad como Benidorm, plana, orientada al sur, dos enormes y magníficas playas, una ciudad donde el 70% de los desplazamientos en el año 2016, en una auditoría para elaborar nuestro plan de movilidad urbana sostenible, ya eran peatonales, el 70% de los desplazamientos en la propia ciudad, con un buen engranaje en el servicio público, una ciudad confortable, cómoda, muy llana, especialmente en su ensanche de Levante, la parte más turística de la ciudad y donde está nuestra playa fundamental de referencia vinculada al turismo, pues en ese eje de la accesibilidad, la suposición, sin tener los datos, sin tener la métrica, de que en accesibilidad seguramente no teníamos casi todo hecho y que eran los otros los que nos iban a poner en un brete, ¿no? ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando acudimos a esa metodología Segitur, una auditoría muy seria, muy exigente, previo al trabajo de certificación dentro de la norma UNE, y resulta que el valor accesibilidad, el eje accesibilidad, no solo no era el mejor dentro de los 5 ejes, sino que se situó después de esa auditoría 20 puntos por debajo de la puntuación del cuarto eje. La auditoría Segitur exigía el cumplimiento de un 80% satisfactoriamente de los indicadores en cada uno de esos 5 ejes y al final superamos el 80%, pero gracias al resto de indicadores, o de los ejes, perdón, no precisamente de la accesibilidad. ¿Eso qué te hace al final? Decía Enrique que la normalización es un acelerador del mercado. Bueno, y la calidad y la normalización, lo que hace la calidad tengo que ver sus niveles, pero la normalización como estándar de métrica, de cumplimiento, de indicadores, lo que hace es posicionar tu marca, ¿no? Y por lo tanto hacerte mejores, ¿no? La accesibilidad, al final optar por la accesibilidad dentro de esos ejes del DTI es el eje que se traduce en optar por un mundo más justo, un mundo más seguro, más diverso, más desarrollado y más sostenible, ¿no? Por lo tanto, lo que pensábamos que era una de nuestras fortalezas apareció bien pronto como quizá, como eje, una debilidad, ¿no? Y eso nos hizo ponernos en marcha de forma, bueno, pues muy contundente. Entre otras cuestiones, precisamente la semana pasada, y fruto de todo el trabajo que hemos desarrollado, ya presentábamos el pasado jueves, día 19, lo que es nuestro plan de accesibilidad turística de Benidorm, que es un documento pionero sobre las condiciones de accesibilidad
tanto física como visual, cognitiva, auditiva, al final la accesibilidad sensorial, pero también la accesibilidad comunicacional. Se hablaba de la accesibilidad de los soportes, de la tecnología, de aquello que nos hace que cualquier servicio turístico pueda ser mejor. Y entre otras cosas, más allá del ser contribuir a hacer un mundo más justo, como decía, también con esa visión que no es espuria, que es una necesidad de convertirnos también en un municipio cada vez más accesible, porque ese es un requisito también que está demandando la propia población y quienes nos visitan. Al fin y al cabo, todo lo que se hace dentro de los ejes del destino turístico inteligente, en el caso de Benidorm, como siempre decimos, atendemos en realidad dos comunidades que en realidad son tres: los residentes, aquellos que están con nosotros la mayor parte del año y por lo tanto de su vida, pero no son considerados residentes porque comparten con nosotros en ocasiones incluso 11 meses al año, pero no aparecen en nuestro padrón, no están en nuestro censo, pero conviven con nosotros. Y luego los turistas. Y dentro de los turistas, evidentemente, aquellos que pasan con una media de pernoctaciones de más de 5,8 pernoctaciones, en este caso a la semana, en lo que son los productos turísticos vinculados fundamentalmente a la hotelería, pero también quienes nos visitan de manera muy puntual, ¿no? Por lo tanto, para que un municipio turístico, un destino turístico sea accesible, lo tiene que ser en todos los servicios, en todos los productos, en toda la cadena de valor que nos orienta precisamente a ser un destino turístico, y en este caso un destino turístico inteligente, que, como bien señalaba Enrique, en este momento el único certificado dentro de esa norma ULE 178.501, que tan exigente es, pero que tan bienvenida fue para nosotros, porque en realidad fue la hoja de ruta a seguir para ser una ciudad y un destino mejor a cada paso que dábamos. Por tanto, desde ese planteamiento, señalar que al final los ejes del destino turístico inteligente, dentro de la propia norma, también están orientados al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, que es fundamental que esos sean los que marquen esa hoja de ruta, que al final tenemos esa convicción de la Agenda 2030, que al final son compromisos no solo con nuestro territorio, con España, no solo con Europa, sino en definitiva con el mundo en general, ¿no? Y cuando todo eso lo llevas así de bien, cuando haces en ese plan de accesibilidad turística de Benidorm, que el valor más alto en todos los datos que se han aportado por parte de PREDIF, que además es una plataforma representativa estatal de personas con discapacidad y precisamente vinculada al turismo, te encuentras con que el valor más alto lo han obtenido las playas, ¿no? Por situarnos, dos grandes playas urbanas, otra playa un poco más pequeña, pero también un buen número de calas, en los que la accesibilidad para el disfrute de toda la población siempre ha sido un objetivo prioritario para esta ciudad, ¿no? Y cuando crees que también eres accesible al máximo en ese gran espacio de convivencia, de libertad, nuestra razón de ser, somos un destino pionero en sol y playa, aparece una pandemia en la cual, de no haber tenido toda la experiencia acumulada anterior, de no haber sido capaz de ir ordenando en base a una norma aquellos requisitos, indicadores que eran exigentes, de haber ido cumplimentando otras normas para obtener otros reconocimientos, como la Q de calidad, como la bandera azul, etcétera, pues te hubieras encontrado con un sudoku de muy difícil resolución. Lo cierto y verdad es que desde que se desarrolla la pandemia, con todo el tránsito que ha tenido el territorio nacional, desde que el sector del turismo y la industria, el propio ministerio, el propio ICTE, UNE y todos los que participamos de esa normativa y de esa necesidad como destinos, pues vimos que el primer escollo grande dentro de la pandemia era precisamente la utilización de nuestras playas con la máxima libertad y la máxima seguridad. Pues nos pusimos a trabajar, nos pusimos manos a la obra de nuevo. Teníamos muchísimo avanzado. Benidorm ofrece 4 puntos de playa accesible donde las personas con cualquier tipo de diversidad funcional, motórica, sensórica, etcétera, puede disfrutar del baño con acompañamiento, de forma autónoma, incluso en la mayor parte de los casos. Pues ahora lo que teníamos que hacer era controlar accesos, controlar aforos, controlar distancias de seguridad, hacer que eso fuera posible en medio de una pandemia con toda la normativa que nos acuciaba en cierta manera, porque en realidad abrimos nuestras playas un día 15 de junio, cuando a nivel estatal se liberó esa posibilidad un día 1 de junio. Pues gracias a la innovación, a la tecnología, al recurso humano, al esfuerzo, a la convicción, a la norma, a las recomendaciones, pudimos hacer un proyecto de playa segura en Benidorm, Benidorm Beach Safety,
que con el paso del tiempo, desde ese 15 de junio y hasta el día 30 de septiembre, permitió que más de 2,5 millones de personas fueran usuarias de nuestras playas con total seguridad, con total garantía, que fueran disfrutadas también con la máxima accesibilidad, porque había una accesibilidad física que se renovaba. Las playas urbanas tienen como condición, como valor añadido a cualquier playa, que la accesibilidad física es permanente. Nuestros edificios solo están separados del arenal, nuestra trama urbana solo está separada del arenal por nuestros paseos marítimos. Y en el caso de la playa de Levante, la accesibilidad es prácticamente absoluta desde cualquier punto de la propia trama urbana, ¿no? Bueno, ¿cómo controlar ese acceso? ¿Cómo controlar, en virtud del control de acceso, permitirnos controlar el aforo? ¿Cómo poder ocupar espacios de arenal que nunca habían sido ocupados? ¿Cómo permitir la libertad del baño esporádico? ¿Cómo permitir la estancia en las playas guardando la seguridad física o la distancia física? Todo eso ha sido un entramado que, de no haber sido, lo digo honestamente, de no haber acumulado ya la experiencia de esas auditorías que tanto nos han hecho luchar y sufrir y mejorar, ¿no? De esa certificación que tanto nos ha hecho evolucionar, pues hubiera sido absolutamente imposible. Plantéense ustedes cuántos recursos no han sido capaces, de los que cuestan dinero, porque en España las playas todas, en su totalidad además, son gratuitas en esa condición. ¿Cuántos recursos, digo, de infraestructuras, de instalaciones han sido capaces de albergar en una misma jornada más de 43.000 personas disfrutando de un espacio libre en convivencia con paseos, baños, baños de sol, baños de agua, y con accesibilidad también para aquellas personas que tenían en este caso, una diversidad funcional, sobre todo física o sensorial, sin las cuales, sin toda esa amalgama de servicios, hubiera sido absolutamente imposible de atenderlo. Al final somos una ciudad y un destino que ofrece felicidad. La norma, nuestra conversión en el DTI, nos ha permitido hacer más felices a las personas, y nos ha permitido en un momento tan difícil como este ser un poquito felices a nosotros. Y al final eso lo que hará es que cuando se levante toda esta pandemia en el mundo entero, Benidorm será mejor, será más fuerte, y podemos seguir ofreciendo no la misma felicidad que ofrecíamos, sino mucho más. Muchísimas gracias a todos. Primera intervención, quedo a disposición de cualquier pregunta y de profundizar mucho más, porque para contar, ¿verdad, Miguel, Natalia, Enrique? Tenemos mucho que contar. Así que vamos a disposición aquí. Y luego, como habéis resuelto tecnológicamente, que merece la pena dedicarle un espacio, y los datos que sacáis de la playa y cómo el mercado se ha generado una norma, se ha generado una política pública, y estamos generando también una tecnología específica de playas, reconvirtiendo cosas que ya había, inventando otras nuevas, ¿no? Ese capítulo de soluciones tecnológicas, que es el final del proceso, también le dedicaremos luego un tiempo, ¿no? Bueno, Natalia, por favor, cuéntanos desde UNE qué trabajo hacéis. Bueno, pues como has dicho muy bien, definidos en una única palabra, somos esos aceleradores, ¿no? Ese foro donde poner en común un poco todo el expertise, la experiencia, el conocimiento, tanto del sector público como privado, para elaborar documentos que al final son herramientas de buenas prácticas, de mejora de las empresas, organizaciones, destinos, etcétera. Y en ese sentido estamos comprometidos con la accesibilidad, como no podía ser de otra manera, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos trabajando, antes ha mencionado también Miguel, el tema del elevar a ISO las especificaciones COVID que se han hecho a nivel nacional. A nivel ISO, pues realmente tenemos un papel, la verdad, que ahí me enorgullece, ¿no? De líderes, ¿no? No solo en accesibilidad, sino en normalización relacionada con la accesibilidad. Por ejemplo, fuimos los primeros en desarrollar, en liderar la norma internacional de accesibilidad al entorno construido, la ISO 21542, que ahora está en revisión, que tardó casi 10 años en publicarse, porque fue un proceso muy, muy complicado. Muchas veces es un terreno donde ya hay mucha legislación, y ponerse de acuerdo entre comunidades autónomas, entre municipios, ya es complicado, pues pensemos a nivel internacional, ¿no? También fuimos los primeros en acompañar, en liderar para la elaboración de la primera norma europea de accesibilidad TIC, que esa es otro gran logro, es en este caso no en el foro internacional, sino en el foro europeo. Y ahora, precisamente el primer trimestre del año,
en la normalización del turismo accesible, ¿no? Estamos desarrollando un proyecto junto a OMT y Fundación 11 y estamos casi en la parte final de la última votación. Va a ser la norma 21.902, que va a tener un poco el valor de cubrir toda la cadena de valor, es decir, que todos los eslabones de la cadena sean accesibles y va también a abarcar un poco pues todos los subsectores, ¿no? Desde la administración pública, que también está contemplada en la norma, hasta los distintos, digamos, entidades, organizaciones como alojamiento, restauración, visitas turísticas, etcétera, que van a estar ahí. A nivel internacional estamos también en el comité ISO TC228, el comité de turismo, trabajando, como antes ha comentado Miguel, en elevar esas especificaciones nacionales de turismo y COVID, la 0066, al nivel internacional, ¿no? Digamos que ICTE ha sido ahí el valiente que ha asumido ese reto de intentar armonizar esos requisitos, esas recomendaciones a nivel internacional. Recordemos que en el comité ISO TC228 participan 108 países, entonces se dice pronto intentar armonizar cuando cada uno ha ido desarrollando ya sus propios protocolos, pero digamos que lo bueno de haber liderado este proceso es que contábamos con la experiencia previa que ha contado antes Miguel, de poner de acuerdo a los sectores, esa colaboración público-privada, de haber elaborado esos documentos en tiempo récord, y es precisamente lo que vamos a intentar hacer a nivel internacional ahora, ¿no? Estamos ahora mismo en una fase de consulta, en enero ya las primeras votaciones para tener un documento listo en abril, que es lo que demanda el mercado, ¿no? Ahora necesitamos ser ágiles y por eso pues, se ha optado por un tipo de entregable de norma que es una especificación técnica. Desde luego también ya en las normas, en los protocolos del ICTE que luego se han trasladado a normas UNE 0066 ya se contemplaba la accesibilidad porque en todas ellas hay un anexo informativo donde se mencionan ya unas recomendaciones para no, digamos, no dejar atrás a nadie, ¿no? Sino que ser inclusivos en el enfoque, ¿no? De hecho, bueno, pues un enfoque que contempla toda la cadena de valor igualmente, 22 subsectores, 23, comentaba Miguel, ahora con las estaciones de esquí, y va a ser un proyecto también que, bueno, está digamos, causando mucha, digamos, atención por parte, porque hay muchos países que no tienen estos protocolos, con lo cual podrán utilizar esta norma ISO, y hay otros países que teniendo el suyo propio pueden intentar adaptarse porque esta norma ISO será como digamos, una norma paraguas que podría amparar a otras normas, ¿no? Y a nivel nacional también, en el marco del 178, también tenemos una norma de accesibilidad, la 178-105, más relacionada con el marco, ¿no? Está enmarcada en un comité más del entorno construido, pero sí que tiene una visión general en la que luego se han ido encajando distintas normas, como la norma de indicadores, donde hay un eje, igual que la norma, la 501, el sistema de gestión, dedicado a la accesibilidad, porque digamos que quizás en un me acuerdo perfectamente de todas las discusiones que tuvimos al elaborar la 501, porque había también un sector que decía que la accesibilidad estaba englobada dentro de la sostenibilidad y que por qué había que darle esa importancia, ¿no? Pero al final se demostró que íbamos por la buena vía. De hecho, cuando revisamos la norma, ese eje de accesibilidad fue uno de los que mejoramos precisamente en 2018 y como decía Tony, es uno de los más complicados de cumplir y donde nos hemos encontrado, pues, digamos, una complejidad mayor, ¿no? A la hora de verificar ese cumplimiento. Pero bueno, seguiremos trabajando y en el 178, ahora mismo que tuvimos la reunión, Enrique, ¿verdad? Hace apenas un mes, unas semanas, hemos, digamos, reorganizado algunos subcomités y vamos a poner en marcha ya 5 proyectos nuevos. Y esos 5 proyectos de destinos turísticos inteligentes van a ser precisamente la revisión de la 502 para incorporar elementos relacionados con la norma de indicadores, para incorporar elementos, indicadores nuevos relacionados de coyuntura, relacionados con el COVID, cosas que no pensamos, más ligadas a temas de seguridad, porque también se ha demostrado, como bien decía Tony, que aquellos destinos, empresas, organizaciones que ya tenían implantado un sistema de gestión, lo que han hecho, donde ya se contemplaba obviamente los riesgos, como no puede ser de otra manera, les ha resultado mucho más sencillo en su mapa incorporar un riesgo nuevo porque el sistema ya lo tienen puesto en marcha. Entonces, el riesgo nuevo es el COVID. Bueno, pues lo incorporamos y ya tenemos toda la sistemática en marcha. Entonces, les ha resultado más fácil adaptarse
y poderse enfrentar con garantías, ¿no? Entonces, en el marco del 178, como comentaba, estamos desarrollando la revisión de indicadores, la revisión de semántica, porque también se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar esos nuevos atributos, vocabulario, tipos en la norma relacionados con el tema COVID. Y luego vamos a lanzar 3 proyectos nuevos, 2 relacionados con webs turísticas, digamos la arquitectura de la información de una web de promoción turística por un lado, el tema SEO-SEM por otro lado, y finalmente, relacionado también con lo que comentabais antes, la wifi en playas, ¿no? Porque toda esa, digamos, gestión del dato que podemos hacer con todos esos usuarios, como comentaba Tony, que decía, pues 2 millones de personas han podido bañarse, pues todos esos datos que podemos extraer de la gestión y que, como digo, estamos ahora creando los grupos, arrancando los trabajos. Y no sé, Enrique, si quieres que comente algo más o veo que queda poco tiempo para el debate, así que prefiero quizás… Lo vamos comentando ahora, si te parece, Natalia, ¿no? Fenomenal. Vale, muchas gracias por tu atención. Nos quedan unos 15 minutos aproximadamente. Yo le pediría a Tony que nos contara brevemente la parte tecnológica, el cómo ante un reto que nunca había existido, gracias a tener una norma, gracias a tener un equipo municipal que lidera con experiencia, lograron encontrar tecnología, pero que la tecnología es el final del proceso. En aquel momento todo el mundo venía, los alcaldes, diciendo que tenía una solución. Nosotros decíamos, tengo una norma y tengo experiencia, vamos a ver qué me sirve y qué no, ¿no? De lo contrario, la gente acaba comprando cosas que no sabes muy bien qué problemas resuelven, ¿no? Tony, si quieres nos cuentas brevemente ese momento de relación con la tecnología, el inicial y la solución que le disteis. Correcto. Bueno, hay que pensar que por primera vez en España se estaba haciendo un plan riguroso con una normativa para regular un espacio que siempre ha sido libre, ¿no? Y que con esa complejidad que os decía de Benidorm, porque al final aquellas playas o aquellos enclaves turísticos de playa que tenían una vía de acceso concreta, pues seguramente era más fácil esa regular y modular ese control de aforos, ese control de accesos, y todo podía ser con tecnología o con recurso humano directamente, ¿no? Las playas de Benidorm, toda la ciudad crece a partir de esos 6 kilómetros de frente litoral, ahí está, en toda esa amplitud está la primera línea, y Benidorm no hay muchas distancias desde el conjunto de la ciudad hasta esa primera línea. Recuerdo que cuando se habilitó el poder pasear, después de la apertura del estado de alarma en España, el poder pasear a 1 kilómetro de tu hogar, en Benidorm era toda la población la que podía entrar en la playa para pasear, porque todos estamos a menos de 1 kilómetro de esos arenales. Por lo tanto, ahí ya teníamos una complejidad. Y la verdad es que nosotros siempre teníamos pensado, ¿no? El planteamiento es cuando no tienes el dato ni el indicador. Siempre regulábamos con una capacidad de nuestras playas de unas 40.000 personas, ¿no? Eso es lo que podíamos estar en la playa, pero ocupando la playa desde dentro del agua incluso hasta el propio paseo, como aquel que dice, ¿no? Y teníamos una experiencia que era fundamental, a la que nos llevó y que nos condujo y que nos aportó a la hora de la implementación tecnológica y la innovación, como es tener en nuestras playas el wifi libre, gratuito y universal, que poco sabemos lo que nos costó en su día conseguir eso. Solo el esfuerzo de la Fundación Vichy Benidorm, de Leire Bilbao, a la que conocéis todos perfectamente, el empeño, la convicción, la evidencia de hacerlo. Bueno, pues el hecho de haber tenido ya ese soporte en la playa nos orientaba cómo teníamos que modular la gran capacidad que la playa de Benidorm podía tener, ¿no? El control de aforo, como digo, era muy complicado. Cómo hacer guardar la distancia física, hablamos de modular la presencia simultánea, como os he dicho, el día 15 de agosto, si no recuerdo mal, 43.510 personas con nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, accediendo a nuestras playas. Todo eso no cabía modularlo en aquel tiempo, además, con las dificultades de movilidad que había en toda España, hasta esa fecha del 1 de junio incluso. Bueno, pues aplicaciones, tecnología, novedades, de todo llegó a esta casa, ¿no? Sabían la potencia de Benidorm. Y nosotros al final imaginamos un gran teatro. Tomamos referencias de nuestra historia como pueblo, la red, más allá de ser el objetivo 17, esas alianzas para lograr los objetivos. La red ha estado presente en la historia de Benidorm, con nuestra experiencia en la mar, con nuestra experiencia en las almadrabas. Era un elemento físico claro que podía modular la distancia física para garantizar que las personas, con todos los temores que podían tener, vieran salvaguardada esa distancia física cuando acudieran de forma individual o hasta un máximo de 4 a una parcela.
nuestra trama urbana, el urbanismo modulado en Benidorm, ya desde el año 57, primer plan general de España, cuando en España no había ni siquiera una ley de suelo que establecía que nuestro desarrollo urbano iba a ser cuadriculado en el ensanche de Levante, que iba a tener grandes avenidas, grandes comunicaciones, nos llevaron a acostar una red en el Arenal con cuadros de 4 metros por 4 metros, 16 metros cuadrados para disfrute de una sola persona o hasta un máximo de 4 adultos acompañados de un niño, que podía ser el quinto ocupante. En todo caso y en cualquier posición, playas orientadas al sur, estábamos hablando de que todo el mundo podía disfrutar de esa convivencia o de estar solo, viéndose con esa distancia física establecida en ese momento de 1,5 metros, pero que en realidad eran 3 con respecto a su vecino de parcela, grandes redes acostadas con pasillos de 2 metros a los laterales, todo el mundo con su acceso a parcela de modo individualizado, con una gran franja de 6 a 8 metros en primera línea de playa, controladores de aforo y una gran plataforma web que gestionaba el Arenal día a día como si un gran estadio de fútbol o un gran teatro se tratara. Simplemente de manera muy sencilla, entrando a esa plataforma web, escogías la parcela que tenías liberada, como si estuviéramos abordando un asiento de avión o de tren, escogías tu parcela en función de que el sector estuviera cerca de tu domicilio o el lugar donde te estabas alojando o donde te venía más cómodamente por el aparcamiento, acudías a la playa con tu móvil, si tenías dificultades incluso imprimiéndote de esa entrada que te había llegado vía mail o bien a tu smartphone con la imagen, y allí un controlador de acceso validaba tu entrada en la cual podías hacer uso durante todo el día hasta que por voluntad la dieras de baja, y eso nos permitía devolver al sistema permanentemente todos los días a las 11 de la mañana todas aquellas entradas que no habían sido consumidas y que podían ser de nuevo elegidas. Con una particularidad además, porque claro, todo esto fue muy cambiante en el tiempo. Establecimos parcelas de 2 colores, las parcelas azules para la totalidad de la población y las parcelas de color verde, esa era la cuerda de esa red, por la cual las personas de colectivos vulnerables o mayores de 70 años podían escoger libremente alojarse en una parcela de ese tipo para la estancia. Todo eso se fue transformando, bueno, al final una plataforma web que era capaz de, con una gestión de colas, atender de manera simultánea prácticamente, tener a más de 50.000 peticionarios en red, atendiendo y localizando su parcela, dándose de alta, reservándola, un CRM que además da soporte a que toda la comunicación hoy en ese sistema se podía hacer por vía tecnológica, con lo cual, bueno, hemos aliviado muchísimo también y hemos ganado muchísimo en capacidad de información y de conectividad, y todo ello soportado, como estábamos diciendo, y bien reflejaba también Natalia, pues que todo lo que has hecho en algún momento sirve para algo. La tecnología está ahí, las herramientas están ahí. Se trata de saber qué es lo que necesitas, hacer un diagnóstico claro de qué necesitas y buscar dentro de la tecnología que ya existe qué tecnología puedes adaptar a tu necesidad. Benidorm, por su volumen, no hubiera podido funcionar con una app normal. Teníamos ya una experiencia en número de descargas. Hablábamos de un volumen de personas, como habéis visto en los números, brutal, que iba a usar nuestras playas. Hoy ya sabemos que como decía, más de 2.500.000 personas han disfrutado de las playas de Benidorm de forma accesible, directa, sin colas, sin esperas, y lo han hecho gracias a una tecnología que existía seguramente para otros tipos de infraestructuras, de instalaciones, pero que hoy son perfectamente posibles aplicar para un espacio como son las playas de Benidorm. Y bueno, la repercusión después de todo este proceso es que un 80% de las personas encuestadas, generamos una encuesta, perdón Enrique, a más de 12.000 personas por vía telemática, de las cuales más de 6.000 abrieron esos correos electrónicos, pero sobre todo más de 3.800 contestaron a la encuesta. Creo que es un grado de satisfacción enorme. Y la sorpresa es que más del 80% no solo aplaude la modulación de las playas, sino que quieren que se queden las parcelas. Y una anécdota. Ahora, para oxigenar la playa, porque estamos ya, desgraciadamente, en lo que era una buena temporada de Benidorm, una temporada muy baja por la falta de movilidad en España, ahora que hemos quitado las redes en algunos tramos de la playa, la gente baja a la playa
y se hace subcuadrado de 4 por 4 con la arena. Por lo tanto, muchas gracias. Pasan cosas y esta es una de ellas, ¿no? Muchas gracias, Toni. ¿Cómo se asume socialmente y cómo lo primero es tener claro qué problema público queremos resolver? Para eso están las normas y por eso está vuestra capacidad de gestión como entes locales, y luego se busca la tecnología. Y muchas veces nos venden el que es la tecnología la que resuelve los problemas. Bueno, ni resuelve los problemas, ni los define, ni nada parecido. Somos los demás, sois los representantes públicos los que tenéis esa responsabilidad. Miguel, quería que nos contaras otra cosa por referirnos también, lo mismo que ha dicho el alcalde, que se ha transformado la concepción misma de la playa, que ahora la gente demanda que esto siga adelante, la aventura que supuso desde la nada ser capaces de articular un número tan grande de personas para trabajar, y esa capacidad de movilización de los saberes del país, pues que nos la refirieras brevemente. Tenemos ya muy poco tiempo, pero sí, nos gustaría que nos lo contaras. Bueno, pues mira, la verdad, Enrique, que fue toda una experiencia, ¿no? Yo el confinamiento como tal no le conocí porque estuve en jornadas de día de 14 horas permanentemente en reuniones sucesivas con esas 450 personas que decía en interior intervención. Pero fíjate que yo creo que hay un dato que marca muy bien la expectativa que generó la propuesta lanzada del ICE y que hizo suya el Ministerio de Turismo, ¿no? Que es que cuando hicimos la presentación pública del proyecto, se convocó una webinar como esta en la que estamos participando, en la cual compramos inicialmente una aplicación que nos daba acceso a hasta 1.000 personas. Luego nos dijeron que había otras hasta 2.000, la tuvimos que comprar porque se empezó a llenar y terminó habiendo inscritas 3.500 personas del ámbito turístico para conocer qué es lo que se iba a hacer, ¿no? Y a partir de ahí las aportaciones fueron sucesivas y tanto desde el sector privado como desde el sector público hubo un nivel de colaboración máximo, empresas de todos los tamaños y con grandes, pequeñas, grandísimas cadenas, en fin, yo creo que todo el mundo entendió la importancia de lo que se estaba haciendo y todo el mundo colaboró para que desde el Instituto pudiéramos culminar el trabajo que la ministra y la secretaria de Estado entonces nos pusieron unos deberes muy cortos de 3 semanas o 4 semanas para poder hacerlo, y todo el mundo la verdad que se volcó de una forma fantástica, y te digo que con aportaciones. Yo creo que hay un dato muy importante y en este foro hay que decirlo, y es que además del trabajo que se está haciendo en ISO, con la colaboración de UNE y con Natalia en primera persona, desde el Instituto nos están ahora reclamando participación y colaboración de ámbitos de todo el mundo, pero en el ámbito iberoamericano, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo con el Banco Interamericano de Inversión, precisamente en esa búsqueda de las análisis de las experiencias que se han vivido en todos los países y de elaboración de recomendaciones o protocolos comunes. Ya han hecho muchísimos países cosas, como muy bien decías tú al principio, pero lo cierto es que las diferentes actuaciones que se han hecho hay que ponerlas en común, porque el virus tiene un comportamiento igual y por lo tanto tenemos que ser capaces de dejar a un lado protagonismos de países, de personas, de organizaciones y de llegar, y ahí yo creo que va a ser fundamental el que concluya sus trabajos dentro de los tiempos de ISO, que nunca son cortos, pero a la mayor brevedad posible, porque es cierto que esta herramienta va a ser una herramienta que va a quedarse para el futuro, porque el COVID esperamos todos vencerle en el medio plazo con las vacunas y con lo que venga, pero lo que es cierto es que la humanidad se ha dado cuenta que hay que tener incorporadas a nuestra gestión y sobre todo en el ámbito turístico la prevención, y no va a quedar otra forma de trabajar que hacerlo desde ahí. Pues muchas gracias, Miguel. Natalia, te dejo a ti que cierres esta intervención. Yo, de todos, quizá destacando este papel de ISO,
Si me permites otra cosa, que esto no espera, o sea, que el virus no espera plazos, que no espera ninguna otra cosa. El reto que supone para las administraciones responder a esto es que tienes que responder cuando hace falta, ¿eh? Y cuando hace falta es ahora. Pueden ustedes beneficiarse en Iberoamérica de que nosotros aquí ya hemos pasado el verano y que ustedes lo van a empezar. Por tanto, aprovéchense de lo que hemos desarrollado aquí. Natalia, por favor, cierra tú. Sí, efectivamente. Sí, de hecho, cuando arrancamos ya pensábamos que íbamos tarde, porque, claro, en los tiempos de ISO, como dices, pues de alguna manera hemos optado por un tipo de documento que es muy rápido, pero aún así pues se requieren una serie de votaciones, ¿no? Pero luego el tiempo nos ha dado la razón que no era nunca muy tarde, ¿no? Que ahora está aquí la segunda oleada, no sabemos si la vacuna llegará para evitar una tercera y cuando no sea la COVID-19, como decía Miguel, será la COVID-24. Entonces hay que estar preparados, ¿no? Y en este sentido nosotros desde ISO estamos haciendo un esfuerzo encomiable con ICTE para conseguir que el documento esté cerrado técnicamente en febrero y que ya esté prácticamente publicado en abril, ¿no? Y contemplaremos también, como no, el tema de la accesibilidad por redondear un poco el eje de la sesión, pero realmente es un documento que va a ser muy necesario. De hecho, comentaba Miguel que están colaborando también con el BID. Pero incluso este proyecto ha llamado la atención de la Organización de Estados Americanos, que también nos ha invitado a que les contemos un poco en qué consiste. Es decir, que hay muchas expectativas puestas, hay mucho trabajo nacional que se está haciendo y ahí radica un poco la dificultad, ¿no? El armonizar, el conseguir. Pero al final el turismo no deja de ser una actividad transnacional de un turista que se desplaza de aquí a allí y necesitamos un poco tener una homogeneidad en cuanto a esos protocolos, ¿no? Un equilibrio en todas las áreas y en todas las profundidades, ¿no? Pues muchas gracias, Natalia. Pues muchas gracias por la invitación a Mauro, a todos ustedes por escucharnos este momento. Sepan que esto aquí ya ha pasado y que tenemos las tres cosas. Tenemos normas, tenemos políticas públicas y tenemos tecnología. La tenemos empaquetada, la tenemos organizada en casos y está a disposición de todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, Natalia, Miguel y Tony. Y realmente todo este desarrollo que tienen ustedes para nosotros es fundamental, para justamente tener antecedentes que sirven para la gestión, para interpretar el contexto y para en función de esto poder diseñar, implementar y evaluar políticas que estén ajustadas a las necesidades de la ciudadanía en un contexto muy complejo como el que estamos viviendo, ¿no? Que para nosotros es fundamental y sobre todo porque la temporada turística nuestra está justamente ahora empezando y con más razón necesitamos tener instrumentos y herramientas y conocer el camino que fueron transitando allá también en España. Así que muchísimas gracias, les agradecemos profundamente la participación en este seminario y de nuestra parte también quedamos a disposición. Saben que nosotros seguramente después podamos contarles cómo nos fue durante la temporada y continuar en contacto. Les agradecemos muchísimo, el panel fue realmente excelente, extraordinario, creo que todos hemos aprendido mucho de lo que nos han dicho y seguramente quedarán muchas preguntas también en el chat que tendrán todos los participantes. Así que gracias nuevamente y por mi parte vamos a una breve pausa de unos 10 minutos y retomamos con el siguiente panel. Gracias.